¿Qué tal, querida comunidad? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a retomar el tema de ChatGPT porque algunas personas me preguntan qué puedo hacer con esta tecnología, cómo me podría ayudar, obviamente, en mi sector, en mi profesión. Así que yo hoy les voy a mostrar rápidamente cómo se usaría para que ustedes puedan coger esos temas que yo uso normalmente en mi flujo de trabajo y ustedes puedan aplicarlos a su mundo profesional. Primero que todo, estoy acá conectado a ChatGPT en su versión 3.5 porque vamos a poner un ejemplo rápido. Acá le escribiríamos quién ganó el Mundial Femenino 2023 y él nos va a decir que solo ha sido entrenado hasta septiembre del 2021, así que no podría darnos esa información. Pero yo aquí tengo un botoncito de Web Access que si lo activo y le pregunto exactamente lo mismo, sí me lo podría responder. ¿Por qué? Esa respuesta se la doy en un videito que está por aquí, donde les explico cómo conectarlo a internet para que les pueda hacer este tipo de cosas en su versión gratuita. Y como ven acá, él me dice, la selección de fútbol femenino de España ganó el Mundial Femenino 2023. Bastante interesante. ¿Yo qué podría hacer también, por ejemplo? Le podría decir a él cuáles fueron los resultados de los partidos de los cuartos de final del Mundial Femenino. Como está conectado a Internet, él me podría ya dar toda esa información. España 2, Países Bajos 1, Japón 1, Suecia 2, Australia 0, Francia 0 y el resumen. Pero yo podría hacer que esto fuera un poco más bonito, por ejemplo, y yo le puedo decir a él que use tablas. Así que le digo, organiza la información de los partidos de cuarto de final en una tabla y entonces él lo hará tranquilamente sin ningún problema. Recuerde que ustedes pueden usar esto en cualquiera de sus sectores, ¿no? Ustedes le pueden dar la información, pero la información que necesiten y él se la organiza. Le saca tablas, les hace cuadros analíticos, lo que ustedes quieran. Y aquí ya pues en una tabla mucho más bonita nos ha organizado esa información. ¿Qué más podríamos hacer nosotros con ChatGPT? Nosotros le podríamos decir, por ejemplo, y para esto ya no necesito el acceso web, así que lo apago, que me dé 3 ideas para generar ingresos pasivos. Le doy a Enter y él entonces analizará y me dirá inversiones en dividendos, crear un blog o sitio web y propiedades de alquiler. Y él me explica más o menos cómo funciona cada uno de esos negocios. Pero yo puedo ir un poco más allá y le digo que por favor, pegamos acá, me organice la información en una tabla con los pros y los contras de cada una, de cada idea. Le doy a Enter y entonces él rápidamente empezará entonces a organizarme estas mismas ideas, pero en una tabla con los pros y los contras. Idea, inversión de dividendos, el pro. Los dividendos pueden proporcionar ingresos regulares, los contras, riesgos de volatilidad. Lo mismo con la segunda idea, crear un blog, potencial de ingresos pasivos a largo plazo y requiere tiempos, esfuerzo inicial. La tercera idea, exactamente igual. Bastante interesante esto de los cuadros. Y ahora yo le podría decir que me cree, por ejemplo, escribe una checklist de los pasos que deberían tener en cuenta para iniciar estos 3 negocios e incluyelos en la tabla. Le doy a Enter y entonces acá me dice ideas para pasos, idea 1, inversión de dividendos, los pros y los contras, y me empieza a poner entonces un checklist pequeño de lo que debería necesitar yo para iniciar en cada uno de estos negocios. Bastante interesante, ¿no? Pasos para iniciar, establece un presupuesto de inversión, abrir una cuenta de corretaje y además me pone el pros y contra. Recuerden que yo ya se los había pedido, ¿no? Luego el crear un blog, los pasos para montarlo y luego la propiedades de alquiler y me pone los pasos que debería. Yo obviamente le puedo decir a él o a ella, a la inteligencia artificial, que sea supremamente específica. ¿Qué más podría hacer yo, por ejemplo, con esta inteligencia artificial?
Si yo tuviera que hacer una presentación, estoy en la universidad, en el colegio y necesito, por ejemplo, un resumen de algún texto, le digo, por favor, dame un resumen de la Odisea de Homero, en este caso, un texto muy conocido, y él obviamente me la hace muy rápido. La Odisea es una epopeya griega antigua escrita por el poeta Homero y nos pone ahí partida de Troya, encuentros. Yo le podría pedir que me haga un resumen supremamente corto o muy detallado en, no sé, 100, 200, 300, 500 palabras, y ella va a intentar obedecerme y va a crear esos resúmenes del texto que yo le pida. Bastante interesante también. Y ahora, por ejemplo, vamos a decirle a nuestra inteligencia artificial que es el mejor escritor de cuentos y aventuras y que nos cree una historia corta de 3 personajes que están en la búsqueda de un libro muy antiguo y valioso. Le decimos que nos cree esa historia y él nos pone título, la búsqueda del libro ancestral, personajes, Elena, Liam, Amelia, y luego nos pone capítulo 1, el descubrimiento, capítulo 2, la alianza, y yo aquí le podría decir que me extendiera cada capítulo para que fuera lo largo que yo quisiera, crear muchísimos tomos o crear una historia de un tomo de 100 páginas. Como ya han visto, yo le puedo decir a ella, oye, que este capítulo házmelo muy largo, descriptivo, bla, bla, bla. Pero lo que yo quisiera hacer en este momento es, por ejemplo, si ya tuviera todo el texto, es que tradúcelo al francés, al inglés, al italiano, al ruso, y además usa una jerga, una lengua de un estudiante o de una persona de 20 años, o crea una jerga de, no sé, una persona adulta, o usa un estilo literario específico. Yo le podría decir, por ejemplo, Dan Brown es un artista muy famoso, copia el estilo de Dan Brown para crear esta historia. Y mire, él me lo está traduciendo. Pero entonces yo le podría decir más bien que pego acá, con la versión en español, dividir la historia en pequeños fragmentos que puedan tener una ilustración y ponlos en una tabla. Esas tablas que tanto nos están gustando porque nos organizan la información sobre todo de forma visual, y entonces él nos lo pone acá. Capítulo 1, el descubrimiento, nos lo pone en una tablita pequeña y al lado nos pone ilustración. Imagen de Elena descubriendo la inscripción en las ruinas. Pero yo puedo ir un poquito más allá, por ejemplo, y ya puedo intentar cambiar de inteligencia artificial o de motor de creación de cosas. Así que le pongo, crea un prompt muy descriptivo de cada fragmento conservando los mismos personajes para Leonardo IA, que es un motor de creación de imágenes, y ponlos en la tabla anterior. Le doy enter nuevamente y entonces él me dice, por supuesto, fragmento, y me pone prompt. El prompt son esas pequeñas frases como las que yo estoy usando acá dentro de ChatGPT para que él me pueda crear lo que le estoy pidiendo dentro de cada uno de los motores de creaciones de imágenes. Yo se lo estoy pidiendo para Leonardo IA, el motor de búsqueda, y entonces, por ejemplo, puedo crear este prompt que me creó él, lo copio, me voy a Leonardo IA, lo pego en la creación de imágenes y le doy a generar para ver qué tipo de imágenes ya podría empezar a usar para ilustrar mi historia o para montarla junto al texto en, no sé, en un video corto de YouTube, en TikTok, y así me creo un canal donde yo pueda monetizar y sacarle dinerillo a él. Y él aquí me ha creado a nuestra primera personaje. Recuerden que el prompt decía, Elena, la arqueóloga intrépida, se arrodilla en las antiguas ruinas mientras examina una misteriosa inscripción. Sus ojos se iluminan al describir el nombre, el tomo de los secretos perdidos. Luego yo me podría obviamente venir acá a Leonardo AI y decirle a él que me empiece a generar cada una de estas imágenes. Ahora le digo, arrodíllala, ponla frente a la inscripción y crea todas las imágenes que yo crea necesarias para que tenga ya una forma de ilustrar el texto. Podría hacerlo con libros infantiles, con textos de aventura, con novelas románticas, con lo que yo quisiera ilustrar para pasarlo a cualquier tipo de, no sé, de red social que le pueda sacar dinero, o simplemente que lo haga por hobby como creación de cualquier tipo de cosa que a mí me gusta. Bastante interesante lo que es capaz uno de crear con todo este tipo
de tecnología, y estas son simplemente algunas ideas que los pueden ayudar a ustedes a sacarles el mayor de los jugos a este tipo de motores de creación por medio de la inteligencia artificial. Recuerden que si quieren conectar ChatGPT en su versión gratuita al Internet para tener búsquedas muy recientes, vayan a ese video que les apareció por ahí o que estará en la descripción para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo y sacarle el mayor de los jugos a esta tecnología. Si les ha gustado este video, si les ha parecido interesante, por favor, déjenme su like, suscríbanse y nos vemos muy pronto con un nuevo video.